Todo lo que se diga en estos relatos es solo entretenimiento, nada es verídico. Hola a todos, bienvenidos, yo soy Candy García y este es tu destino para los secretos de terror más escalofriantes y las leyendas más inquietantes de todo el mundo. Si eres amante del misterio y de lo sobrenatural, estás en el lugar correcto. Cada semana te llevaré a un viaje a través de las sombras, explorando historias que te harán cuestionar la realidad y sentir un escalofrío en la espalda. Desde relatos de casas embrujadas y criaturas aterradoras, hasta historias de desapariciones misteriosas y rituales oscuros. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para alimentar tus pesadillas. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujan. Asegúrate de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios con tus propias experiencias o sugerencias de historias que te gustaría escuchar. Sin más preámbulos, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en estas aterradoras aventuras. Comencemos. La pesadilla en el restaurante. En un pequeño pueblo costero había un restaurante llamado La Esquina Encantada. El lugar era conocido por su atmósfera acogedora y sus deliciosos mariscos, pero también tenía una reputación oscura entre los lugareños, quienes susurraban sobre extraños sucesos que ocurrían después de la medianoche. Una noche un grupo de amigos decidió celebrar el cumpleaños de uno de ellos en La Esquina Encantada. Llegaron tarde, justo antes del cierre, y lograron convencer al dueño, el señor Martínez, de que les permitiera quedarse un poco más. El señor Martínez aceptó a regañadientes, pero les advirtió que deberían marcharse antes de la medianoche. Los amigos se acomodaron en una mesa en el rincón más alejado del restaurante y comenzaron a disfrutar de la comida y la compañía. Mientras la noche avanzaba, notaron que el personal del restaurante se marchaba rápidamente, dejando solo al señor Martínez para atenderlos. Alrededor de las 11:45 de la noche, el señor Martínez se acercó a la mesa y les recordó que debían irse pronto. Los amigos, un poco ebrios y sintiéndose valientes, se rieron y dijeron que solo necesitaban unos minutos más. El señor Martínez, con una expresión de preocupación, les advirtió una vez más antes de retirarse a la cocina. A la medianoche en punto, la atmósfera del restaurante cambió. Las luces parpadearon y una extraña niebla comenzó a llenar la sala. Los amigos inicialmente pensaron que era una broma. Pronto se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. De repente, las puertas del restaurante se cerraron de golpe y un frío intenso llenó el aire. Los amigos intentaron levantarse, pero sus sillas parecían estar pegadas al suelo. Una silueta alta y delgada con ojos rojos y brillantes. La figura comenzó a moverse hacia ellos. Las personas del restaurante parecían desvanecerse, revelando un abismo oscuro sin fin. Los amigos gritaban, pero sus voces eran absorbidas por la oscuridad. Intentaron moverse, pero una fuerza invisible los mantenía en sus asientos. La figura se acercó cada vez más y señaló a uno de los amigos, quien comenzó a temblar. Una sombra salió del cuerpo del amigo y se unió a la figura, quien dejó escapar una risa macabra. En ese momento las luces volvieron y el restaurante regresó a la normalidad. Los amigos se encontraron solos, con la excepción del amigo que había sido señalado, quien ahora estaba desmayado en el suelo. Al despertar,
En un pueblo fronterizo entre México y Estados Unidos, los migrantes solían tomar un tren nocturno conocido como el Expreso de Medianoche. Este tren era famoso entre aquellos que buscaban una vida mejor. Don Santiago era un hombre generoso que ayudaba a los viajeros a cruzar la frontera de manera segura. Una noche, un grupo de migrantes se reunió en una estación abandonada para esperar el tren. Entre ellos estaba Rosa, una joven madre que huía de la violencia de su pueblo con su pequeño hijo Mateo. Junto a ellos hay un anciano llamado Javier, una pareja joven y un hombre solitario que mantenía su rostro oculto bajo las sombras de un sombrero. El tren llegó puntual a medianoche y los migrantes subieron rápidamente y les aseguró que llegarían a su destino sin problema. Sin embargo, a medianoche que el tren avanzaba, Rosa comenzó a notar cosas extrañas. El vagón en el que viajaban estaba casi vacío, pero Rosa sentía una presencia inquietante. Mirando por la ventana, veía paisajes que parecían moverse de manera extraña, como si el tren estuviera viajando por un mundo entre la realidad y el sueño. Trató de sacudirse la sensación de inquietud, pero algo en el aire la hacía sentirse cada vez más incómoda. Don Santiago caminó por el pasillo, asegurando a todos que solo era una parada temporal. Sin embargo, cuando miró a Rosa, su expresión cambió. «Debemos ser cautelosos aquí», le susurró. «Este lugar es diferente». Rosa no entendió a qué se refería hasta que el hombre solitario del sombrero se levantó y caminó hacia la puerta del vagón. Sin previo aviso, abrió la puerta y desapareció en la oscuridad. Rosa miró a los demás, pero nadie parecía haber notado lo sucedido. La pareja joven estaba dormida y el anciano Javier parecía perdido en sus pensamientos. Decidida a descubrir qué estaba pasando, Rosa tomó a Mateo en sus brazos y siguió al hombre solitario. Al salir del vagón, se encontró en un paisaje desolado, cubierto de una niebla espesa. Caminó unos pasos, llamando al hombre, pero no obtuvo respuesta. De repente la niebla se levantó, revelando figuras espectrales a su alrededor. Estas figuras eran migrantes de diferentes épocas, todos con expresiones de desesperación en sus rostros. Entre ellos, Rosa vio a su propia madre, quien había desaparecido años atrás mientras intentaba cruzar la frontera. «Papá, papá», gritó, pero él solo la miró con tristeza antes de desaparecer en la niebla. Confundida y asustada, Rosa regresó al tren solo para encontrar a don Santiago esperándola entre la puerta del vagón. «Ahora entiendes», dijo él con gravedad. «Este tren no es solo un medio de transporte, es un puente entre el mundo de los vivos y los espíritus de aquellos que nunca llegaron a su destino». Rosa se dio cuenta de que el tren estaba destinado a ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz. Miró a Mateo, que dormía tranquilamente en sus brazos, y supo que debía continuar su viaje. Don Santiago le aseguró que llegaría a salvo, pero que siempre recordará a los que quedaron atrás. Finalmente el tren llegó a su destino en la madrugada. Rosa y los demás migrantes descendieron, agradecidos y conmovidos, aunque nunca entendieron completamente lo que había sucedido. Sabían que habían sido parte de algo extraordinario. Mientras
secretos y misterios de las almas migrantes, pero dejando una marca imborrable en aquellos que lo experimentaron. Relato de narcotraficantes. En los años de 1920, en una remota región del norte de México, había una línea ferroviaria que conectaba varios pueblos mineros con la ciudad principal. Los trenes transportaban minerales, pero también servían como medio de transporte para los mineros y sus familias. Sin embargo, había una historia que los lugareños preferían no contar. Según la leyenda, el tren número 117 desapareció misteriosamente una noche durante una tormenta feroz. A bordo iban mineros que regresaban a casa después de un largo trabajo. La última vez que se tuvo noticias del tren fue cuando se despidió del operador de la estación de salida. Después se perdió toda comunicación. Décadas más tarde, un ingeniero llamado Alejandro recibió el cargo de reactivar y modernizar la línea olvidada. Alejandro, un hombre escéptico por naturaleza, no creía en supersticiones y estaba decidido a completar el proyecto. Junto con su equipo de trabajo, se estableció en un campamento cerca de las vías. Una noche, mientras revisaba antiguos mapas y registros en su tienda, Alejandro encontró un viejo diario perteneciente a un ingeniero de la época. Las últimas entradas describían extraños sucesos y avistamientos de luces en el bosque, así como los desesperados intentos de comunicarse con el tren 117. Las entradas finales estaban llenas de palabras incompletas y garabatos, como si el escritor hubiera sido interrumpido abruptamente. Intrigado, Alejandro decidió investigar la desaparición del tren 117. Con sus herramientas y una linterna, se adentró a través de las viejas vías, siguiendo la ruta que el tren había tomado. La noche era fría y la niebla densa, creando un ambiente inquietante. Después de caminar por horas, llegó a un túnel antiguo, cubierto de musgos y enredaderas. Decidió entrar a pesar de la creciente sensación de peligro. El túnel parecía interminable y mientras avanzaba, escuchó ruidos extraños, como susurros y risas. De repente, su linterna empezó a parpadear, sumiéndolo en una oscuridad total. Mientras intentaba arreglarla, una luz espectral apareció en la distancia. Alejandro la siguió, creyendo que podría ser alguna salida o una señal de su equipo. A medida de que se acercaba, la luz reveló la silueta de un tren antiguo, el tren 117. Las puertas del tren se abrieron lentamente y Alejandro fue atraído hacia el interior por una fuerza inexplicable. Dentro, el vagón estaba lleno de figuras pálidas y siniestras, muy silenciosas. Los mineros desaparecidos estaban ahí, con miradas vacías y tristes. Alejandro sintió un frío intenso y una opresión en el pecho. Los pasajeros espectrales lo observaban fijamente, como si esperaran algo de él. En el último vagón encontró el diario del antiguo ingeniero.
Los espíritus comenzaron a desvanecerse. Sus rostros se relajaban. Su expresión era más de alivio. El tren mismo empezó a disolverse en la niebla y Alejandro sintió como el peso de las almas liberadas abandonaban el lugar. La luz del relicario brilló intensamente antes de apagarse y Alejandro se encontró solo en el túnel. Regresó al campamento al amanecer, agotado pero aliviado. Compartió su experiencia con su equipo y juntos eligieron un pequeño monumento en honor de los mineros desaparecidos. La línea fue reactivada y modernizada, pero la historia del tren 117 se convirtió en una leyenda contada generaciones por generaciones. Alejandro nunca olvidó la noche en que enfrentó el terror del tren de las almas perdidas y siempre llevó consigo el relicario como un recordatorio de los espíritus que finalmente encontraron la paz. Gracias por acompañarme en esta oscura travesía por los rincones más aterradores de la mente humana y el mundo sobrenatural. Si disfrutaste de estas historias de terror y quieres más, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún relato nuevo. Tu apoyo es lo que mantiene viva la llama de este canal, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus propias experiencias o sugerencias. Tu apoyo es lo que mantiene viva la llama de este canal. Hasta la próxima. Mantente alerta y no olvides mirar debajo de tu cama antes de dormir, porque siempre hay algo acechando entre las sombras. Buenas noches y dulces pesadillas. Y recuerda, no le tengas miedo a la oscuridad. Yo soy tu amiga Candy García y nos vemos en el próximo relato. Recuerda que también tenemos un canal de podcast donde las personas van y cuentan sus anécdotas paranormales que les han pasado. Nos pueden encontrar como Relatos de Luna Llena en todas las redes sociales. Hasta la próxima.